largo, pero la verdad es un tema que me gusta mucho compartirlo. Sé que a la gente también le apasiona pues como este tema de transferencia de embriones. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Están escuchándome bien y viendo pantalla? Escuchándolo, todavía no vemos la pantalla. Ahí ya la vemos. Sí, creo que ya la vemos. Listo, perfecto. Voy aquí a minimizar esta cosa y listo, estamos listos. Bueno, entonces en el día de hoy, pues como les digo, vamos a tratar el tema de transferencia de embriones. Yo creo que las biotecnologías reproductivas que están hoy en día más a la vanguardia. Regálenme un momento, por favor. Qué pena, discúlpenme que tenía algo acá que hacer. Bueno, entonces es un tema que hoy en día, pues para la cría de caballos se ha convertido en una herramienta fundamental para poder cumplir con todas esas eh, demandas que hay en el tema genético. Como les decía o como se ha visto, pues en muchas razas, sea la disciplina que sea, todos los criadores están viendo que el caballo ya pasó de ser como ese animal de compañía o animal que siempre ha estado con el hombre, pasó a ser en todas las modalidades, en todas las disciplinas, un animal de un alto valor comercial, que si se hacen mejoramientos genéticos, pues obviamente ese precio va a ser mucho más atractivo. Entonces esto hace que eh, las biotecnologías reproductivas tomen mucha fuerza en el mercado y que hoy en día la industria equina sea bastante participativa en el tema de la reproducción. Entonces, por eso hay que estar como a la vanguardia para poderle responder a todas esas personas que quieren ir mejorando su raza. Una de esas biotecnologías que llegó es obviamente esta transferencia de embriones. ¿Qué es la transferencia de embriones? La transferencia de embriones es una técnica mediante la cual vamos a extraer un embrión de una yegua que vamos a llamar donante y ese embrioncito lo vamos a transferir a una yegua que vamos a llamar receptora, ¿cierto? Entonces simplemente es donde yo tengo una yegua con un alto valor genético, una yegua importante, ¿cierto? Que tiene buena genética, simplemente una yegua también con algún tipo de problema. Ahorita vamos a ver cuáles son como los motivos que llevan a que se laven los embriones. Extraigo el embrión y lo paso a una receptora que va a ser la que se va a encargar de todo el tema gestacional y de todo el tema de la lactancia hasta destetar la cría. ¿Dónde viene la genética de esta cría? La genética viene de su madre donadora y del padre que fue el que aportó los espermatozoides. Simplemente el papel fundamental de la receptora, que muchas veces es visto como la receptora a veces no le dan como un valor importante en los criaderos, pero si comprendemos la importancia de tener buenas receptoras, bien nutridas, pues estamos cada día más entendiendo que ellas son las que portan toda esa genética importante y que si la genética no tiene unos buenos cuidados, la genética no se va a expresar de la misma manera. Eso lo vamos a hablar ahorita cuando estemos hablando de la receptora. Entonces, ese es como el principio de la transferencia de los embriones. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Entonces, el número de crías por año. Normalmente la gestación de una yegua sabemos que dura 11 meses, ¿cierto? Entonces, eso me permite a mí pues que solamente pueda tener una cría al año con la cría natural.
pero a través de la transferencia de embriones yo tengo la posibilidad de tener un mayor número de crías por año. Hemos visto que la yegua es poliéstrica, tiene varios celos al año, entonces yo todos esos celos que la yegua puede hacer en el año los puedo utilizar para el método de transferencia de embriones. Aparte, ahorita cuando hablemos un poco de la donante, también podemos manipular ese ciclo estral de la yegua, podemos intervenirlo con medicamentos para que esos ciclos también sean mucho más cortos y poder tener una mayor eficiencia también en el tema pues, de la obtención de estos embriones. No tener que esperar 21 días, sino que a veces yo puedo acortar los ciclos. Entonces esto me permite tener obviamente un mayor número de crías por año. Si yo puedo tener un mayor número de crías por año, la gente se puede adelantar un poco a ciertos cruces con ciertos otros animales. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caballo reproductor que quiero ver cómo liga con mi yegua en el tema genético. Entonces, yo podría hacer un ensayo solamente en el año, pero en cambio con los embriones la ventaja es que yo puedo obtener un número de crías por año de una variabilidad genética importante. Entonces, puedo usar este caballo que quiero cruzar con mi yegua porque le va a aportar esto, puedo usar este otro caballo que le va a cruzar esto a la yegua, y así puedo ir evaluando cuál de esos caballos es el que me está aportando mejor genética a mi yegua en el tema de las crías. Entonces puedo también hacer una evaluación de ese número de crías que puedo obtener al año de la parte genética. También es una técnica muy usada hoy en día para las yeguas con una actividad deportiva constante. Esa actividad deportiva constante a las yeguas no les va a permitir por mucho tiempo estar, pues, estar en la parte reproductiva ni en gestación ni en lactancia, ya que tienen que aprovechar esos momentos donde están como en su carrera al tope o su parte más óptima deportiva. Entonces, esas yeguas, por eso tratamos de meterlas a programas de embriones para aprovechar su nivel deportivo del momento y aprovechar su genética y cualidades deportivas. Esas yeguas que sí tienen actitudes deportivas importantes, que están, digamos, en nuestro caballo criollo, vemos una capacidad inmensa en las pistas, una yegua que gana, que viene de hijos de padres campeones y que está ganando en las pistas, pues es una yegua que tiene una importancia desde la vista reproductiva para tratar de sacarle el mayor provecho de sus cruces pues en la parte genética. Entonces eso me permite a mí con esas yeguas poderlas trabajar sin ningún tipo de problema. Abrir los cruces con varios reproductores, lo que hablamos ahorita. Entonces yo ya no tengo que estar limitado a escoger un solo caballo al año, sino que puedo escoger muchos más, y con esa opción o con esa baraja que tengo, pues también yo lo que puedo hacer es, venga, si yo tengo una yegua importante y le quiero vender sus embriones, escoja usted el caballo que quiera, ¿cierto? Esa también me da esa posibilidad al abrir esos cruces con varios reproductores. Las yeguas con problemas reproductivos. Hay muchas yeguas que tienen algunos problemas reproductivos, por ejemplo, un cervix incompetente, una laceración cervical, yeguas con, digamos, algún daño como tal ya a nivel del endometrio. Todos esos daños reproductivos me van a permitir a mí seguir obteniendo embriones de la yegua, ya que esos embriones normalmente en una yegua con problemas reproductivos no se pueden llevar a término porque son embriones que no encuentran un medio propicio para implantarse o abortan con el tiempo o se reabsorben esas preñeces. Entonces esas yeguas con esos problemas reproductivos me dan esa ventaja también de tener otra opción diferente para su reproducción. Yeguas con otras patologías, yeguas con problemas musculoesqueléticos, que no puedan soportar mucho peso, yeguas que digamos ya son de edades avanzadas, es mejor utilizar esta técnica de embriones, es mucho más segura para ellas.
Comercializar el material genético de las yeguas. Ahora hablábamos que hoy en día los caballos se han convertido en una empresa. Hoy en día las personas que tienen sus criaderos en el ámbito que sea, que hacen competencias, que están metidos en el cuento deportivo, pues tienen animales de alto valor genético y que pueden hacer transacciones importantes en cuanto a venta de semen, en cuanto a venta de crías. Entonces las yeguas también dan esa ventaja, no solo de que los caballos sean los que sean rentables reproductivamente, porque los caballos venden semen y es una parte muy rentable, sino que las yeguas también ya hoy en día en esos criaderos se vuelven una empresa donde podemos comercializar sus embriones a diferentes criaderos que tienen como la vista en esas yeguas que les parecen con condiciones especiales, que quieren de pronto obtener ese material. Entonces abre esa ventana también como de la parte monetaria, que creo que para todos los criadores de caballos eso va a ser un aporte pues bastante significativo y sobre todo pues al gremio, porque entre más transacciones se hagan en el gremio, pues más estamos moviendo, yo creo que cada una de esas industrias que tenemos nosotros alrededor del caballo que queramos. Hablamos del caballo de deporte, de polo, de salto, del caballo que sea, podemos estar tratando de mejorar todas esas condiciones. También permite el inicio temprano de la reproducción, aunque esto, pues que también me parece algo bueno, está siendo un poco controlado por las diferentes asociaciones que existen alrededor del caballo. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, para los que de pronto no son de Colombia, tenemos la Asociación Fede Equinas que regula la reproducción equina en animales a temprana edad. Entonces antes no había ninguna regulación y ya yeguas de 20, 24 meses estaban intentándole obtener embriones. Entonces ya hay regulaciones que exigen que tienen que tener una edad reproductiva para poder empezar a registrar sus crías. Entonces esto también pues me parece que tiene una ventaja. Entonces, la yegua donante, ¿qué condiciones debe tener una yegua donante para incluirla en un programa de embriones? Una yegua donante es una yegua que, pues posiblemente pueda tener un valor genético importante, sea un animal con buena raza, ¿cierto? Económico o deportivo, ¿cierto? Como les decía ahora, una yegua ganadora de hija de padres ganadores, pues es una yegua que amerita amerita como tenerla para un programa de embriones. Las yeguas con problemas de subfertilidad, lo hablamos ahora, son yeguas que requieren una ayuda especial en el tema reproductivo y hay que buscar otras técnicas diferentes a la inseminación y a la preñez tradicional o la gestación convencional en la yegua, sino que hay que buscar otros métodos que me permitan a mí poder obtener crías de esta yegua. Y esas yeguas, tanto en su ámbito pues, genético y todas sus condiciones normales, deben tener unas buenas condiciones sanitarias. Aquí que me disculpan, se me movió un poco la foto, y unas condiciones nutricionales. Una yegua que no tenga una buena nutrición no va a ser una yegua buena en el tema de embriones, no va a ser una buena donadora de embriones, porque esas yeguas requieren una nutrición óptima, unos cuidados óptimos, no solo en la parte nutricional, en la parte de mantenimiento ambiental de ese animal, tenerlas en unas instalaciones adecuadas, con unas condiciones óptimas para que esos animales no sufran de estrés, no sufran de condiciones adversas que me vayan a disminuir esa capacidad reproductiva de la yegua. También la parte sanitaria, yeguas con un plan sanitario al día, con sus vacunas, con su desparasitación, con pruebas de anemia, inclusive la parte sanitaria también de la vía reproductiva. Yo puedo estar haciendo constantemente en esa yegua cultivos uterinos para evaluar ese endometrio y tener más eficiencia reproductiva, porque hay veces estas yeguas con los lavados
pueden empezar a sufrir de condiciones especiales en el útero que las vuelven más susceptibles a infecciones a nivel uterino. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, esas yeguas también en las yeguas receptoras, que son el otro pilar importante de esos embriones, tenemos que tener algunos criterios importantes en la inclusión de esas receptoras. O sea, yo tengo que tratar de que las receptoras tengan unas características especiales. Entre ellas, la edad. ¿La edad por qué? Porque la edad tiene que ver mucho con el estado reproductivo o con el estado, sobre todo, a nivel del endometrio. Y si recordamos clases pasadas de los que hemos hablado, hablamos que el endometrio es como esa parte de la vida reproductiva de una yegua. Sin endometrio, una yegua no tiene esa salud reproductiva. De hecho, por eso las donadoras con problemas reproductivos son yeguas que ya tienen sus endometrios de pronto con dificultades. Entonces, por eso se buscan receptoras nuevas con unos endometrios óptimos. Entonces, las edades marcan mucho también la calidad o la tasa de éxito en este programa. ¿Qué edades son recomendables? Pues ideal, yeguas jóvenes. Es muy difícil uno decir que o encontrar yeguas jóvenes que tengan experiencia en la habilidad materna, porque a veces toca ensayar yeguas jóvenes que no sabemos qué aptitud materna vayan a tener. Entonces, lo ideal sí serían yeguas jóvenes con ya el conocimiento previo de que han sido madres y han sido muy buenas madres en el tema de lactancia, en todas esas condiciones especiales. Pero hay veces también toca ensayar yeguas jóvenes que no han tenido ningún parto para mirar esa aptitud materna. Entonces, importante la edad, yeguas jóvenes, máximo se dice por varios artículos y estudios que una edad promedio está entre los 4, 12 años máximo como para tenerlas en esas partes de inclusión, pues como en programas de receptores. El tamaño. En el tamaño también yo tengo que estar muy acorde a la raza que estoy manejando. Si yo voy a hacer embriones de yeguas de tiro o yeguas frisonas o gypsy banner, que son yeguas de un tamaño grande, yo no voy a buscar receptoras de una baja talla y un bajo peso, ¿cierto? Aunque en las yeguas el tema del espacio materno, las crías se adaptan al espacio que tienen y después cuando nacen crecen por compensación. Yo también deseo que esos espacios donde ellas se van a formar pues sean unos espacios adecuados, ¿cierto? No es que vayan a sufrir tanto de distocias como pasa, como por ejemplo, como en los bovinos, pero sí es ideal tener yeguas acorde como a esa raza, ¿cierto? En el tema de las receptoras. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, yo no le voy a hacer un embrión a una pony y se lo voy a meter a una yegua grande, porque pues esa pony no va a tener la capacidad de tener una buena y adecuada lactancia por el tamaño. Entonces, simplemente es como tratar de tener razas muy similares. Por ejemplo, cuando uno hace embriones de yeguas de tiro, yeguas grandes, no tiene que conseguirse yeguas de tiro grandes, pero sí puede buscar cruces que tengan un tamaño adecuado, que sean yeguas de buen peso, de buena talla, para poder obviamente estar como más cercanos a esos pesos y tallas. En el tema de la aptitud materna, lo que hablamos ahora, ¿qué se descarta? Yeguas con problemas de aptitud materna, yeguas con problemas en la lactancia, yeguas con problemas en la aceptación de las crías. Esas son yeguas que uno debe tratar de no incluir para receptoras en programas de embriones. La nutrición y la sanidad.
Si la donadora es importante, la parte nutricional, sanitaria, de instalaciones y de manejo, en la receptora sí que lo es, porque simplemente la donadora está dando el embrión, hasta ahí. La receptora es la que lo está formando. Y si hablamos un poquito de genética, hay algo que en la genética se conoce como la epigenética, y es que hay algunos genes que pueden o no expresarse de acuerdo a las condiciones medioambientales que se tengan. Entonces, si yo tengo unas condiciones medioambientales como la nutricional, por ejemplo, inadecuada, esa condición nutricional inadecuada hace que esa yegua no exprese genes que pueden ser, digamos, vitales para, no sé, para la rapidez, para los movimientos, para esa aptitud deportiva. Entonces, puedo estar perdiendo genes que eran importantes que se hubieran expresado en esos animales. Entonces, por eso yo siempre he dicho que las crías, sea de lo que sea, sean de yeguas buenas, sean de receptoras, empiezan desde el vientre materno, desde ahí empieza esa formación. Y si yo le doy a mi yegua que está preñada, receptora, una buena nutrición, puedo esperar que las crías tengan una buena calidad al momento del nacimiento. En el tema sanitario, también yeguas que tienen que estar libres de anemia infecciosa, tienen que estar con un plan de vacunación completo, con su tema de desparasitación, o sea, toda esa parte sanitaria que nos exige cada una de las zonas. En países diferentes, pues hay otras condiciones sanitarias muy adaptadas a cada zona. Entonces, es como tratar de tenerlas también con unos planes importantes. ¿Qué pasa normalmente? La gente dice que como es una receptora, pues, pues echemos esa yegua al potrero y que ella coma lo que pueda. Eso es lo que normalmente la gente hace sin pensar que esa receptora es lo que tiene ese material genético que es el valioso. O sea, ahí es donde está formándose esa gran inversión que hicimos en un salto de pronto costoso, si alquilamos el vientre de la donadora para que nos diera el embrión, el pago del servicio de los veterinarios, de los insumos, el gasto de tiempo, todo eso no se puede perder o echar a la borda simplemente por tener una receptora en cualquier sitio, comiendo cualquier cosa que no va a ser lo adecuado, ¿cierto? La salud reproductiva de esas receptoras también es fundamental para yo normalmente tratar de incluir yeguas a un programa de embriones. Yo debo primero que todo hacer un muy buen examen físico general o muy buen chequeo general, pues dentro de los más importantes, pues yeguas que no tengan problemas musculoesqueléticos, cojeras, que no tengan ningún tipo de anomalía musculoesquelética, que tengan obviamente todo su sistema reproductivo intacto, que tengan esas condiciones normales de una yegua para la reproducción. Entonces, yo también en la parte de salud reproductiva puedo incluir eh, mi criterio para meter las receptoras al programa, puedo hacer pruebas que son las que normalmente se hacen, citologías uterinas y cultivos uterinos. Con eso yo empiezo bien un programa, porque yo no puedo empezar a ensayar si el embrión me va a pegar o no me va a pegar en la receptora, porque a veces esos embriones no pueden tener una viabilidad para pegar en esa receptora simplemente porque la receptora tiene una infección a nivel de su útero. Entonces ahí yo tengo que tener como punto de partida siempre tratar de ver cómo es esa salud reproductiva de la yegua receptora. Entonces, el manejo de esa yegua donante empieza desde una evaluación reproductiva, ¿cierto? Hacemos una evaluación, nosotros tenemos que ir a hacer un seguimiento. En el caso, por ejemplo, del tema de embriones, yo tengo que hacer muchos desplazamientos, entonces también es una técnica que es bastante demandante en tiempos, en distancias, en estar obviamente muy pendientes de esas yeguas, porque yo tengo que tener unos tiempos exactos y manejar esos tiempos exactos en el tema de ovulaciones, de sincronizaciones, de inseminaciones, para que el programa tenga un poco más de éxito. Entonces, en esa donante yo hago una evaluación reproductiva, en este caso
vemos, digamos, una yegua con un buen folículo preovulatorio, un buen edema uterino. Entonces, digamos que esta yegua la vamos a servir por inseminación convencional, la vamos a servir por inseminación artificial. Pedimos el semen, previo a pedir el semen, digamos que podemos ir aplicando un inductor de ovulación que me va a ayudar a que esa yegua, en el momento que vaya a inseminarla, pues ya está cercana a la ovulación. Entonces, inseminamos la yegua y lo más importante en la donadora después de inseminada es, uno, evaluar las condiciones uterinas, que no haya presencia de líquidos, que no haya sospechas de que esa yegua pueda estar sufriendo de una endometritis, para garantizar que de pronto el día del lavado esas yeguas no vayan a seguir con unos lavados contaminados que obviamente van a disminuir esa tasa de recuperación o de posible visualización de esos embriones. Otra cosa que debo garantizar es el día de la ovulación, porque el día de la ovulación para mí va a ser crucial para saber cuántos días voy a contar para poder lavar esa yegua. ¿Listo? Entonces, en esa evaluación reproductiva de la donadora, hago una muy buena evaluación de su ciclo y hago sobre todo una buena evaluación de que tenga su ovulación y un útero totalmente libre de posibles problemas. En caso de que sea una yegua difícil o una yegua con antecedentes de endometritis, pues hago las respectivas tratamientos posovulación para tratar también de mejorar esas tasas de recuperación embrionaria. Entonces, si tengo que hacer lavados, los hago. Si tengo que poner ecbólicos o agentes que me aumenten las contracciones uterinas, lo hago. Entonces, ya de acuerdo, obviamente, a cada yegua se hacen esos procedimientos. Manejamos los inductores de ovulación, los que hablamos pues en la clase pasada, la HCG, la deslorelina. Recordemos que la HCG produce con el uso frecuente, sobre todo en estas yeguas de embriones que se usan tan frecuentemente, puede producir resistencia. Entonces esas yeguas ya no me responden y no me ovulan. Entonces, por ejemplo, en esas yeguas de embriones es preferible el uso del deslorelin o otros análogos que ustedes tengan disponibles. Si tienen disponible la estrelina, también pueden hacerlo. Determinamos el día de la ovulación y recordemos que el día de la ovulación siempre lo vamos a llamar como el día 0. ¿Listo? Entonces, simplemente en esa yegua donante, lo que les decía ahora, yo en esa yegua donante puedo tener una ovulación, que es el día 0. El embrión, ahora vamos a hablar de los días de lavado. Pongamos que el día de lavado está entre el día 7 y día 9. Yo acá ya tengo un cuerpo lúteo que ya, si yo lavo la yegua, ya no me va a servir, porque yo lavé la yegua, sea que me dio o no me dio embrión, ya ese cuerpo lúteo para mí no tiene ninguna función. Entonces lo que yo puedo hacer es una lisis de ese cuerpo lúteo. ¿Y con qué la puedo hacer? La puedo hacer con una prostaglandina que hablamos también en la clase pasada. Entonces con esa lisis del cuerpo lúteo yo no me tengo que esperar estos 14 o 12 días después del lavado de embrión, sino que posiblemente esa yegua para los 7 días nuevamente esté empezando un ciclo o esté lista para un nuevo servicio. Entonces, con eso también puedo ser un poco más eficiente en el manejo de la donante. Esto simplemente puede ser una gráfica para recordar como ese ciclo del que ya hablamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando todos? Sí, profe, Sí, sí, profe. señor. Buenas tardes. Listo, perfecto. Bueno, entonces, con la yegua receptora, también lo mismo, tenemos que hacer una muy buena evaluación reproductiva. Cuando yo normalmente manejo lotes de yeguas receptoras, yo puedo tener dos situaciones. Puedo tener yeguas receptoras con ciclos normales, o sea, yeguas que se están acalorando, que tienen su celo, que tienen su ovulación. Pero también puedo tener un panorama que a veces pasa mucho, y es que esas yeguas receptoras pueden estar teniendo anestro. Y yo no puedo parar un programa de embriones simplemente porque la receptora no está con su ciclo normal. Entonces ahora vamos a hablar de algo que se puede hacer.
Entonces, esa evaluación reproductiva, yo tengo que garantizar unos días como de ovulación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de yeguas con ciclo normal en receptoras, con respecto a la donadora, entonces digamos que hoy es jueves, yo había servido una yegua ayer para embrión, entonces hoy fui a la pesebrera o al criadero o al aras, fui y revisé la yegua y esa yegua hoy está ovulada. Entonces, para mí el día de ovulación de la donadora es hoy. ¿Listo? Jueves 20 de enero. Yo necesito una receptora que me cumpla lo siguiente, que se me haya ovulado o hoy mismo, ¿cierto? Que yo, digamos, tenga en el lote de receptoras una yegua que yo venga chequeando y hoy también ovuló, o que me haya ovulado ayer miércoles 19 de enero, o que me ovule siquiera hasta 3 días después con respecto a la donadora, o sea, viernes, sábado y hasta domingo. Eso lo llamamos la regla -1 más 3, o sea, un día menos con respecto a la ovulación de la donadora hasta 3 días después con respecto a la ovulación de la donadora. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda? ¿Lo entendieron? Si alguien tiene duda, simplemente me habla. En esas yeguas yo también puedo hacer sincronización de celos con respecto a la donadora. Me explico. Ustedes tienen una yegua que están, o tienen varias yeguas, porque a veces son varias, que posiblemente vayan a estar para servicio. Entonces ustedes pueden ir acomodando también unas receptoras que para la misma fecha más o menos estén también en celo, para poder garantizar que estén muy similares los ciclos, para poder garantizar las ovulaciones cercanas a las donadoras. Entonces yo puedo ahí manejar sincronización. Yo puedo poner prostaglandinas tratando de acelerar un poco a las receptoras para que, digamos, estén muy similares en el ciclo con respecto a la donadora. ¿Listo? Entonces también puedo manejar inductores de ovulación cuando, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo práctico. Yo tengo la misma donadora que les hablé ahora, ¿cierto? Que serví ayer, hoy la chequeé y se me ovuló. Entonces, como ya se me ovuló, yo de las receptoras que tenía como pensadas cuál me iba a servir, las chequeo ahorita en la noche. Entonces llego y empiezo a chequear receptoras y tengo una con un folículo de 30, no me sirve porque está muy pequeño, ¿cierto? Reviso otra, ya se ovuló, pero se ovuló hace como 3 días más o menos, entonces ya no me sirve. Y resulta que vino una que tiene un folículo de 35 milímetros, un edema 3, entonces yo esa yegua le puedo poner un inductor de ovulación. ¿Qué estoy garantizando con el inductor de ovulación? Que si hoy es jueves, más o menos de aquí al sábado, esa yegua se esté ovulando. O sea que esa yegua va a ser candidata perfecta para ser la receptora cuando vaya a lavar a los 7 días a esa yegua donadora. ¿Listo? Entonces esos son inductores de ovulación. En las yeguas receptoras también me prestan esa utilidad de poderlas sincronizar en sus ovulaciones. Ya les expliqué lo de la regla -1 más 3, que es súper importante para poder hacer un programa de embriones con unas tasas de éxito pues que peguen esos embriones bastante altas. Lo ideal, el día como, según por estudios, que más efectividad tienen son los días 0, el mismo día, o el día +1, son los días que tienen una mayor tasa pues, en efectividades de preñez. Pero acuérdense en que hablamos de otro panorama muy diferente, que es cuando las yeguas están en anestro. Hay una manera de poner las yeguas en anestro en cierta condición de poderlas aceptar como receptoras o de utilizar como receptoras. Y es que simplemente con estrógenos y progesterona yo puedo hacer algo parecido a lo que pasa en el ciclo de la yegua. Recordemos que la yegua primero se estrogeniza para crecer el folículo, para mejorar esas condiciones a nivel uterino, producir una hipersecreción de esas glándulas, una dilatación de
de ese cervix, para que obviamente puedan esas secreciones hacer como esa limpieza o esa preparación del útero. Y después yo necesito una progesterona, cuando ya ovula la yegua, que me sostenga las condiciones del útero propicias para que ese embrión se pueda implantar. Entonces es algo que se hace con esos estrógenos y progesterona muy similar. Yo, por ejemplo, el día 0, que fue el día de la ovulación de la donadora, puedo comenzar a poner estrógenos a altas dosis. Digamos, entonces pongo una dosis de 7.5 o 5 miligramos vía intramuscular, y el día siguiente bajo la dosis. Si es 7.5, entonces pongo 5. Y si el tercer día pongo 2.5. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Bajando los estrógenos. Y recordemos que la yegua, cuando empiezan a subir los estrógenos y empiezan a disminuir, es como haciendo esa símil con lo que pasa normalmente cuando hay un folículo produciendo esas hormonas. ¿Qué debo hacer siempre que pongo los estrógenos en las yeguas con anestro? Normalmente se verifica el útero para mirar si los estrógenos sí hicieron la estrogenización. Entonces, ¿qué vamos a ver en esas yeguas? A pesar de que no tengan ovarios con folículos o funcionales, sí vamos a ver una estrogenización a nivel del útero. Entonces, sí vemos el útero que respondió a los estrógenos. Y después de que le hice como esa caída en estrógenos, el día siguiente pongo la dosis de progesterona. Esa dosis de progesterona es la que le dice al útero que se prepare para recibir el embrión. ¿Cuándo recibe el embrión? Cuando yo lave la donadora, ¿cierto? Entonces, digamos, lavo la donadora y obtengo ese embrión. Y ahí debo repetir esa dosis de progesterona, garantizándole esos niveles de progesterona a la yegua. ¿Por qué repito dosis de progesterona? Porque esa yegua receptora no tiene ningún cuerpo lúteo que lo esté produciendo. Y así me tengo que ir cada 8 días, después de que el embrión verifique que pegó en la receptora, aplicar cada 8 días esa progesterona para tratar de poder completar la gestación siquiera hasta el día 120, porque a partir de ese día 120 ya se produce la progesterona por parte de la placenta. Entonces ya no necesito estarla aplicando de manera exógena, sino que ya se produce internamente. ¿Duda de estos protocolos con receptoras? ¿Alguna duda, muchachos? Listo, a mí me gusta ir preguntando porque a veces a la gente se le olvidan las preguntas que le quedan, y pues me interesa es que el tema de pronto les quede bien claro. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hablar con tranquilidad y pedir la palabra. Listo. Entonces, en el manejo de esa yegua receptora, tenemos que tener en cuenta que normalmente cuando esa yegua que iba a ser, digamos, a sostener esa preñez, lo que hace es que libera un ovocito, ¿cierto? Ese ovocito tiene una fecundación, tiene una fecundación importante en el ámpula. Y recordemos que en una yegua normal, cuando dijimos que ese embrión fecundado cae al útero, ¿qué día dijimos que caía el embrión al útero? Listo, dijimos que era el día, más o menos el día 5º, ¿cierto? Entonces, este mismo proceso dentro de la ámpula se está dando. Un ovocito fertilizado, se empieza esa división celular para formar una mórula, después una blástula, y es lo que finalmente en este estado morular, es más o menos el día 4 a 5, es donde cae el embrión acá nuevamente al útero. Es por eso que los lavados de embriones se practican normalmente a partir del día 6, dependiendo de la finalidad o qué es lo que se desea. Pero también se ha encontrado que la mayor eficiencia en cuanto a recuperación embrionaria y tasas de preñez después de la recuperación se dan más o menos a partir del día 8. Entonces casi todas las yeguas se lavan aproximadamente al día 8. ¿Qué hace que dependa
un día más, un día menos, días más. La edad de la yegua es un tema importante en la formación embrionaria, en este proceso. Por ejemplo, las yeguas viejas pueden tener un tiempo más disminuido en esta formación. Entonces, es posible que yo lave una yegua 8, de día 8, y posiblemente tenga casi que un blastocisto temprano o a veces una mórula. Entonces, en yeguas adultas, el proceso de formación del embrión puede retardarse, entonces por eso podemos ver embriones en estadios que de pronto no eran los que esperábamos. O por el contrario, las yeguas jóvenes tienen un proceso mucho más rápido, entonces yo a veces lavo una yegua de día 8 y puedo tener casi un embrión de 10 días. Entonces, todo eso va a depender de cómo empecemos a conocer nuestras yeguas donadoras. Bueno, entonces vamos a empezar ya como tal con la técnica del proceso o de ese lavado de embriones. ¿Listo? Existen muchos medios pues que se usan para lavar embriones. Yo normalmente, o con lo que casi siempre se hace, es con Harman o Ridger lactato. Es un medio que tiene pues un pH muy similar, no afecta tanto el tema de las membranas del embrión, ¿cierto? Tiene una osmolaridad pues que permite tratar de no hacerle daño a esos embriones. Entonces el Harman, aparte que es un medio de lavado económico, porque hay otros medios que vienen pues totalmente con unas condiciones especiales, con unos, se le agregan pues unas sustancias importantes, pero pues obviamente los costos aumentan. Entonces el Harman es una muy buena opción. ¿Qué más necesito? Yo necesito una sonda en Y o un conducto en Y, que ahorita vamos a ver cómo va, que simplemente es una manguera que tiene algo para adaptar a la sonda que vayamos a usar, ¿cierto? Que en este caso es esta. Esta es una sonda especial para reproducción, sobre todo en equinos, pero yo esta sonda la puedo reemplazar por una sonda Foley de buen calibre, un calibre 22, o por una sonda. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, lavo con sondas endotraqueales, las que se usan en humanos o en animales para pasar pues vía traqueal. Esa sonda endotraqueal, como también tiene balón, me da muy buenos resultados. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy corta. Entonces, por ejemplo, en una yegua de tiro, una yegua frisona, pues no me va a dar una muy buena penetración al útero. Entonces sí hay que usar sondas ya mucho más largas. Entonces esta sonda es la que se adapta como tal al cervix. Miren que acá esta sonda tiene un baloncito, que ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Ese baloncito se infla para que la sonda quede fija. Conectamos esa manguera en Y de la que estábamos hablando, y esa manguera tiene una entrada por donde tiene esta adaptación, mírenla, que va conectada al suero, al Harman o al medio de lavado, y tiene otra que es una salida que va conectada al filtro. Aquí vemos varios tipos de filtro que también vamos a hablar de ellos. Entonces, ese es como todos los materiales como para el lavado. Y una jeringa, obviamente, de 50 para poder inflar este balón y dejar eso fijo. Previo, obviamente, a todo esto, la yegua tiene que hacer, pues tiene que estar lista con sueltas o en un box o en un brete para limitar pues esos movimientos. Debe estar totalmente evacuada el recto, lavarla súper bien, como si la fuéramos a inseminar, hacer un lavado perianal bastante completo, y para poder ya proceder. Tenemos que tener un estereoscopio, ¿cierto? Hay muchos tipos de estereoscopio hoy en día. Hay estereoscopios pues que tienen una capacidad enorme, pues como que son bastante buenos, tienen unas lupas muy buenas, pero hay estos estéreos que también son unos estéreos sencillos que nos sirven perfectamente para un programa de embriones. Usamos yo uso, por ejemplo, estas jeringas de insulina con un adaptador, ¿cierto? Este adaptador me permite que la pajilla, cuando yo obtenga el embrión, poderla adaptar y poder aspirar el embrioncito. Entonces, usamos adaptadores para punto 25 y usamos adaptadores para punto 5. Yo uso, por ejemplo, las onditas que son urinarias.
busco una sonda urinaria que me encaje bien, por ejemplo, con las pajillas de punto 25 y busco unas que me encajen bien con las de punto 5. ¿Por qué? Porque esto es muy rígido. Entonces hay veces que hay que manipular embriones y la ventaja de poder doblar esas mangueritas de orina para poder manipular los embriones es bastante buena. Ahorita las van a ver que yo más adelante tengo pues un videito. Y lo otro que necesitamos es una pistola de transferencia, tanto la de punto 25 como de punto 5, dependiendo obviamente del tamaño que me salga el embrión, pues yo tengo que tener la disponibilidad de esas dos pistolas de transferencia. Y también se necesitan las fundas protectoras para ponerle a la pistola y hacerlo, obviamente, esa introducción de ese embrión de una manera estéril y limpia. ¿Listo? El tema de los filtros, hay muchos tipos de filtros. Estos son filtros que tienen una ventaja, que son de bajo volumen y a su vez se convierten en cajita de Petri, donde uno puede revisar el embrión. Entonces son unos filtros que se usan bastante. Tiene una desventaja y es que si no ponemos cuidado en el volumen, a veces se pueden quedar secos. Entonces eso puede, un embrión que se quede sin líquido, perfectamente puede sufrir lesiones, pues se pueden dañar sus paredes y puede obviamente alterarse esa calidad embrionaria. Pero son filtros que tienen pues esa ventaja de que se convierten en cajita de Petri para buscar más fácil en el estereoscopio y son de bajo volumen, entonces no hay que buscar en muchas cantidades. Estos filtros también son muy buenos porque permiten visualizar muy fácil el embrión en el momento del lavado. Uno ve que el embrión está por aquí como flotando, entonces se ve súper bien. Ya simplemente cuando lo vemos, transferimos ese líquido a otro recipiente donde vamos a hacer la manipulación. Estos son otros filtros diferentes. Hay estos que son así grandes, hay otros más chiquiticos como la mitad, que son de bajo volumen, que también funcionan muy bien. Entonces, miramos acá que se alcanzan a ver, todos tienen la parte por donde se adapta la manguera de salida, ¿cierto? Esos filtros, entonces, lo que hacen, todos tienen unas mallitas que lo que hacen es atrapar todo lo que sea menor a 100 micras, ¿cierto? Todo lo que sea menor a 100 micras va a quedar atrapado en los filtros porque ellos atrapan los embrioncitos, atrapan las mórulas, atrapan los ovocitos infertilizados. Entonces, eso es una ventaja muy, muy grande que nos permite poder tener esas estructuras embrionarias allí dentro cuando ese lavado pase a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí vemos ya todo, como todo conectado, todo en funcionamiento. Nosotros introducimos primero la manguera que va al cervix, sea la que hablamos, la Foley, la que es especial para el tema de transferencia de embriones, o la traqueal que uso yo. Ingresamos al cervix y inmediatamente ingresamos al cervix, hay que inflar ese balón, ¿cierto? Inflamos el balón y la fijamos. Antes de esto, yo tengo que tener ya todo conectado y tengo que tener ya como este sistema, ¿cómo se dice? Purgado. O sea, que yo debo dejar pasar líquido antes de que el líquido pase. Entonces, ¿qué hago yo? Cierro siempre las mangueras. Esto tiene unas mangueritas. Vamos a ver si se ven acá. Mírenlas acá. Esto tiene unas llavecitas, perdón, que entonces cierran en la entrada, cierran el paso de líquido y cierran cuando es la salida. Entonces las dos llavecitas deben estar cerradas. Conecto, hago conexión del conducto en Y, entonces conecto al suero y lo conecto al filtro. Para el filtro, miren que yo uso estos soportes de filtro, que son como unas arañitas que me permiten, muchas veces uno encuentra en una pesebrera o en un criadero, en un aras, 3 personas para que le ayuden, entonces hay veces solo está una persona que te pueda ayudar, entonces eso te limita quién va a sostener el filtro, porque hay alguien que debe estar sosteniendo la yegua o ayudándome por si la yegua es inquieta, pues no vaya a tener un accidente. Eso es también algo muy importante. He visto casos, los que ustedes quieran, donde un embrión se pierde por un desconocimiento. Pasa el trabajador, voltea el filtro y hasta ahí nos llegó el trabajo. O la yegua en esos movimientos de incomodidad tumba el filtro y hasta ahí nos llegó el trabajo. Entonces, ojo con esa manipulación de todo este sistema. Entonces,
conectamos el otro conducto, o sea, la manguera de salida al filtro, y esta manguera, entonces, este conducto en Y, lo conectamos a la sondita que va a nivel cervical. Entonces, ahora sí, introducimos esta sonda con acuérdense, con las llaves cerradas, se entra la sonda, cuando ya está dentro se infla ese balón y ya lo que se hace es que se abre esta llave, se abre la salida y como yo tengo la mano adentro de la vagina, simplemente con mis dedos hago un cierre del paso del líquido. ¿Para qué? Para que el líquido baje y me haga como lo que les dije, como purgarme el sistema o el conducto, que ese conducto siempre quede con líquido. Entonces ya una vez que el conducto todo está con líquido, ya ahora sí, quito mis dedos de acá y dejo que el líquido empiece a avanzar acá al útero y ese útero se empieza a llenar de líquido. ¿Listo? Entonces empiezo a dejar que ese útero se llene, se llene, se llene de líquido. Ya en ese momento, cuando el útero ya está con líquido, cierro el paso de ingreso. Entonces, a alguien se le ocurrirá preguntar o no sabe cuánto líquido puede ingresar al útero. Entonces, si es una yegua joven, una potranca, normalmente esos úteros tienen una baja capacidad. Entonces, lo que hago es con 500 ml de solución Harman o Ringer lactato, producir ese primer llenado del útero. Meto 500 y inmediatamente abro la salida. Entonces dejo que ese líquido empiece a pasar por el filtro. Por acá va a salir el líquido, pero recuerden que si hay un embrión o una estructura ya se queda atrapada en este filtro que hay acá interno, entonces solamente pasa el líquido, simplemente pasa todo lo que sea menor a 100 micras, sigue derecho. Lo mayor a 100 micras se va a quedar aquí atrapadito en este filtro. ¿Cuánto mide un embrión? Un embrión puede ir más o menos grande, desde 200 hasta 300 micras. ¿Cuánto puede medir una módula? Más o menos 150, 180 micras. Entonces, por eso es que esos embriones se quedan acá. Ya lo que hago es, ya paso el primero, ¿cierto? Entonces tengo acá cerrado mientras estoy recuperando. Listo. Puedo ingresar otra cantidad. Entonces, digamos que no es una potranca, sino que es una yegua adulta. Puedo usar 1 litro, ¿cierto? Digamos que es una yegua multípara que tiene un útero muy grande. Puedo usar hasta 1.5 litros, ¿cierto? Esa es como la cantidad máxima que yo he usado. Y eso puedo repetirlo por 2 a 3 veces. Entonces, ingreso líquido y saco líquido. Cuando yo ingreso líquido o la primera vez que ingreso el líquido, yo verifico que esa sonda esté bien fija y que ese líquido no se esté filtrando por acá. Porque si digamos esta sonda quedó mal posicionada, se puede empezar a filtrar el líquido y posiblemente pueda salirse el embrión. Una vez yo verifico que está bien posicionado, yo puedo ingresar mi mano vía rectal y hacer un masaje de ese útero, de todos esos cuernos uterinos. Empiezo a hacer unos masajes, porque a veces los embriones pueden quedarse atrapados entre esos pliegues. Recordemos que ese útero tiene unos pliegues, esos embrioncitos se pueden quedar en esos pliegues endometriales. Entonces, lo que yo hago es hacer un masaje de ese útero para que ese embrión se desprenda y caiga fácilmente al piso. Una vez ya hago ese lavado, bueno, acá me voy a devolver para que vean el videito. Esto tiene un videito. Voy a cambiar acá el puntero un momento. Entonces, miren, aquí va, esta es la de entrada, miren, acá donde está conectado el suero, está la de salida al filtro, ahí está el filtro con su apoyo, y ahí estoy yo haciendo un masaje en el útero mientras estoy recuperando el líquido que ingresé. Entonces estoy en el útero haciendo ese masaje para ayudar a desprender más fácil ese embrión. Listo, lo voy a poner nuevamente para que miren. Entonces, conducto de entrada, esta es la manguera en Y, por aquí ingresa el líquido, ingresa al útero y por aquí sale por esta manguerita. Listo.
Ya una vez entonces hago ese lavado, vengo al estereoscopio. Yo, por ejemplo, las dejo conectadas, las yeguas. Yo las dejo mientras conectadas, mientras voy a hacer este procedimiento de la búsqueda. Entonces, quito simplemente el filtro, quito la manguerita que va conectada al filtro, se la entrego a la persona que está ahí para que me la tenga, o a veces la introduzco como por la llavecita que tienen las mangueras y la meto como hacia arriba por si de pronto el embrión está ahí. A veces uno no sabe que el embrión no haya caído y falte otro lavado para que termine de caer, entonces siempre trato de que la manguera quede hacia arriba mientras me voy a buscar el embrión. Entonces, ¿qué hago? Recorro todo el filtro gracias al estereoscopio y miren, por ejemplo, esta imagen. Este es un embrión, corresponde a un blasto más o menos temprano, sino que este estéreo mío tiene un aumento bastante alto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo un embrión en la imagen del estereoscopio y ya yo estoy tranquilo. A veces esos embriones se ven a simple vista en el filtro, cuando tenemos una buena visión, esos embriones se ven súper fáciles en el filtro de acuerdo al tamaño, pero a veces están tan pequeñitos que no los alcanzamos a percibir. Entonces, para eso se usa el estereoscopio. En el estereoscopio yo voy a hacer un pasaje como muy organizado, siempre mirar primero la parte interna, luego la parte media del filtro y luego la parte externa del filtro, como en ese mismo sentido, pues hacerlo de una manera organizada, porque si no el embrión pues fácilmente puede quedarse en una zona donde yo no tuve acceso visual, pues y se perdió. Listo. Una vez ya obtengo ese embrión, entonces lo que hago es que manejo unos medios especiales. En este caso yo uso Holding. El Holding es un medio que me da nutrición y me enriquece a ese embrión, me ayuda a generar como una maduración del embrioncito y nutrición mientras está por fuera de ese útero. Porque normalmente ese embrión, ahorita vamos a ver que él se está alimentando de esos contenidos uterinos mientras está por fuera, mientras que se produce obviamente un mayor tamaño del embrión, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno es ya retirar el embrión de ese filtro con el Holding, tratando de que ese embrión adquiera una concentración muy parecida osmóticamente a la que tiene el Holding. Entonces, yo, por ejemplo, pongo las goticas de Holding. Uno puede poner 4, 6, 8 gotas de Holding. Entre más pasajes le hagas al embrión, mucho mejor va a ser. Entonces, yo tengo esta primera bolita acá de Holding, ¿cierto? Entonces, tomo con la pajilla que voy a sacar el embrión un poquito de Holding y me vengo acá al filtro, tomo el embrión, entonces me queda mezclado el embrión, perdón, me queda mezclado el embrioncito con líquido Harman y un poco de Holding. Así no ingreso el embrión solamente de Harman al Holding de una manera que cambie muy fácil la osmolaridad y eso puede afectar a veces la calidad del embrión. Entonces ya lo tomo y lo introduzco en la primera piscina. Y así sucesivamente lo voy cogiendo, luego lo cojo un poquito de Holding de acá, cojo el embrión y lo llevo a la segunda, cojo un poquito de Holding de acá, cojo el embrión y lo llevo a la tercera. Y así me voy, sean 6, 8 o los que ustedes quieran. Pues hay gente que prefiere entre más pasajes, mucho mejor. ¿Listo? Yo voy a poner como un videito, pues como el resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces ahí está el embrión, ¿cierto? Ahí creo que se alcanzó a ver. Ahí estoy haciendo las piscinas de Holding. Ahí estoy tomando el Holding, voy a buscar, a tomar el embrión del filtro, hasta ahí, listo, eso era como lo que les quería mostrar. Y ya en la cajita de Petri, donde tengo el Holding, hago los pasajes, listo, ya ahorita miramos esta parte de la transferencia. Entonces, hay una manera que es ideal para empacar esos embrioncitos, ¿cierto? Entonces, esta digamos que es la pajilla de .5 o .25, lo que ustedes vayan a usar en ese momento de acuerdo al tamaño del embrión. Entonces, esa pajilla, normalmente cuando ya hice los pasajes, ya tengo al embrión en la última piscinita, pues, y ahí ya lo voy a tomar para empacarlo en la pajilla que me va a ayudar a transferir. Entonces, en esa piscinita, lo que yo hago es que primero tomo Holding. Miren, esta es
la parte donde están como esos algodoncitos y esta es la parte como de ingreso. Entonces el líquido empieza a ingresar por acá, entonces empieza a llenar, ¿cierto? Entonces yo normalmente lo que hago es que ingreso holding, entonces ingreso un canalcito de holding, voy por aquí, entonces voy por acá más o menos. Luego hago un canal de aire, ¿listo? Entonces así sucesivamente, holding, aire, entonces primero holding, luego aire, y ahí ingreso holding con el embrión. Nuevamente aire, nuevamente holding, nuevamente puedo echar aire, puedo echar otro poquito de holding y aire. ¿Cuándo llega esto a tope? O sea, ¿cuándo ya no me va a permitir ingresar más? Cuando el líquido que venía de primero, o sea, el primer pasaje de holding toca esto. Cuando él toca el algodón, inmediatamente la pajilla se sella. Si ustedes voltean esa pajilla, normalmente eso no se va a regar, porque eso produce un sello inmediatamente de la pajilla. Entonces, ¿para qué se pone en este sitio? Uno, para que cuando la pistola de transferencia ingrese por acá, no vaya a producir un daño del embrión, ¿cierto? Y dos, acá porque posiblemente pueda caerse más fácil en el momento de la transferencia antes de ingresar al útero, entonces para evitar ese tipo de accidentes. Entonces, por eso va siempre como en esta parte de acá, ¿listo? Una vez ya yo, una vez ya yo tengo entonces ese embrión ya en esa pajilla, ahora sí volvamos acá al video, yo lo monto, vamos a volver a ver el resumen de ahorita. Entonces ya yo lo tengo en esa pajillita que ven ahí, ¿cierto? En esa amarilla, que es por ejemplo la de punto 25, lo monto en la pistola de transferencia, pongo la funda de transferencia, ¿cierto? Ahí estoy poniendo la funda de transferencia, y ya con la funda introduzco mi mano a la receptora y paso el embrión. Listo. Consideraciones en el paso del embrión. No dilatar el cérvix con los dedos porque estamos produciendo estrés en ese cérvix y posiblemente se libere prostaglandina y eso me va a bajar mucho la posibilidad de que ese embrión me pegue. Entonces normalmente lo que hago es poca manipulación del cérvix, solamente tratando de que esa pistola de transferencia ingrese libre sin yo tener que manipular mucho el cérvix, ingreso muy bien hasta el fondo del útero, me devuelvo un poquito y ahí deposito el embrión. Listo. Hay pues como unos cuidados especiales en el momento en que estoy sacando la pistola, tratando de que de pronto el embrión no se me quede pegado en la puntica de esa pistola, entonces hago como unos leves movimientos cuando retiro mi mano para que ese embrión de pronto no se quede ahí adherido. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, profe, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, recordar esto un poquitico, pues que es como algo para que veamos algo del tema de cómo se evalúan esos embriones, ¿listo? Entonces, el desarrollo embrionario temprano comienza desde la formación de ese cigoto, cuando ese espermatozoide fertiliza ese ovocito, pues empieza la formación de cigoto, ¿cierto? Entonces se va a dar una división celular y se empiezan a formar lo que conocemos como los blastómeros. Se empieza a formar una masa grande de blastómeros hasta que forman una estructura que es la mórula. En esa mórula es donde ese embrión casi siempre cae al útero, ¿cierto? En ese estado morular, que es más o menos el día quinto a sexto. Yo creo que es como pues más exacto decir que es el día 5, según pues cómo se reporta todo. Aparece ya una cápsula que se va a proteger a esa morulita y después de esa fertilización se produce la prostaglandina E, que es la que permite que en esa unión útero-tubar o papila tubárica pase ese embrión a través del istmo hacia el útero, ¿cierto? Entonces, gracias a la producción de prostaglandina E es que se abre ese canal y ese embrioncito puede llegar al útero. Entonces, de allí empieza el desarrollo embrionario. Hay una eclosión o ruptura de la zona pelúcida, por ejemplo. Ese embrioncito, como les decía ahora, tiene una nutrición inicial por secreciones uterinas, ¿cierto? O el histotropo, que se llama
esas secreciones que alimentan como el embrión en esos primeros días mientras está formándose. Ya el día 8 tenemos un blastocisto. Ese blastocisto está conformado por un disco embrionario, que aquí es donde se va a dar como toda esa formación como tal del feto. Tenemos el blastocele o la cavidad blastular. Tenemos el trofoblasto, que es esta capa de celulitas que están como rodeando acá todo esto. ¿Listo? Y tenemos una zona pelúcida también. ¿Listo? Ese tropoblasto es lo que en un futuro se va a convertir en la placenta. Entonces, esto es como más o menos la embriología básica como el embrioncito, las partes más importantes del embrión. ¿Para qué me sirve a mí esto? Para poder saber, cuando yo vea un embrión, tengo que estar seguro si es un embrión, si es una mórula, si es o un ovocito infertilizado, que a veces también puede ocurrir. Entonces, si ustedes alcanzan a ver acá, esto es un embrión casi en estado morular. Acá se ve una zona pelúcida como una sombrita y acá se ven un montón de blastómeras aglomeradas que forman la mórula. ¿Listo? Miren que hay un montón de blastómeras o como unas circulitos que se van formando por toda esa aglomeración de blastómeras o divisiones celulares. Acá ya vemos un blasto, por ejemplo, más grande con la masa celular interna, el blastocele o la cavidad del blastocele, las células del trofoblasto que hablamos ahorita, y este embrioncito aún conserva la cápsula, que después la cápsula se va perdiendo en ellos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve a mí esa diferenciación? Miren que si uno tiene claro cómo es esa embriología normal, miren que las mórulas se caracterizan por esas bolitas que les decía, que son todos estos blastómeros aglomerados. Pero no sé si alcanzan a mirar, cuando uno ve esta y ve esta, hay una diferencia muy marcada en esa disposición. Entonces uno podría a veces confundir perfectamente una mórula con esto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien se le ocurre decir qué es esto que estamos viendo acá en esta imagen? La separación de embriones, de óvulos, de embriones, de algo así de pronto, profe. No. Ovocitos, No, no. sin fertilizar. Ovocitos. Ovocitos infertilizados. Muy bien. Entonces miren que tiene, pues uno a veces puede engañarse, pues y a mí me ha pasado, créanme que yo a veces veo esto y esto será una mórula, será un ovocito, uno es como con la duda, ¿cierto? Inclusive a veces les hace uno unas pruebas que hay que hacerles y no alcanza como a detectar muy bien. Entonces simplemente miren que esa masa celular uno no la ve como en ese estado de blastómeras. Entonces eso ya le hace a uno pensar que posiblemente esto sea, como dijo el compañero que nos dio su aporte, es un ovocito infertilizado. Se dice que normalmente la yegua tiene la capacidad en el oviducto de detener la salida de los ovocitos que no fueron fertilizados, pero eso a veces no pasa. Casi siempre que hay un ovocito infertilizado, es cuando se dan muchas veces ovulaciones dobles y detrás de un ovocito infertilizado viene el embrión. Entonces uno ve esto y busquen también el embrión porque normalmente ahí puede aparecer un embrión. ¿Listo? ¿Cómo diferencio yo también esto de una mórula? Entonces estos ovocitos son planos, ¿cierto? En cambio la mórula es redonda. Si yo le hago como, lo empujo con aire a través de la pajillita, le pongo la pajillita por aquí cerca, no se la pongo directamente a la estructura, sino que la pongo por acá cerquita y le echo un poquito de aire, yo voy a ver que los ovocitos infertilizados se desplazan como un disco, planos. En cambio, el desplazamiento de una mórula va a ser como en forma circular, porque tiene una forma redonda oval, entonces se va a desplazar como si fuera una pelotica. Entonces, mientras que estos se van a desplazar como unos discos. Entonces ahí yo ya diferencio si es el uno o es el otro. Hay una tabla de clasificación que se las voy a dejar, yo les voy a compartir esta clase y les voy a compartir un artículo que me parece muy interesante, que es cómo se clasifican los embriones, hablan un poquito de la calidad embrionaria y de acuerdo a esas calidades embrionarias en la estructura de esos embriones, pues se les va a dar una puntuación. Lo ideal es tener embriones 1 o 2, excelentes o buenos,
para tener mayor expectativa de que esos embriones vayan a pegar. Uno puede tener embriones 3 con una calidad regular que pueden llegar a pegar. Pero normalmente los embriones grado 4, que tienen una pobre morfología, una pobre apariencia, que son embriones que uno ve defectuosos, colapsados, con todas esas blastómeras totalmente amplias, como no aglomeradas, sino como distribuidas alrededor, que uno ve como una célula degenerada, esos embriones no tienen tanto éxito en el tema de la preñez o el éxito de que pegue. ¿Listo? Entonces lo ideal son embriones uniformes, con esa masa celular totalmente como aglomeradita, que ese color sea adecuado y que su textura también. ¿Listo? Y vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un embrión grado 1. Miren que ya este es un embrión que está es un blastocisto, tiene su cavidad blastocele totalmente bien conformada, tiene unas células del trofoblasto intactas, tiene una zona pelúcida, tiene una cápsula, ¿cierto? Entonces uno ve este embrión y tiene una muy buena calidad embrionaria. Si vemos a diferencia de este embrioncito, vemos que ya estas células, por ejemplo, estas blastómeras, perdón, miren que se están como poniendo más laxas, no hay una conformación o una unión importante en ellas, que ya le hacen a uno pensar que este embrioncito es más o menos un grado 2. Y así sucesivamente, todos esos cambios van haciendo que uno los clasifique en embriones más defectuosos que otros. ¿Listo? La evaluación de la receptora, entonces, una vez ya transferimos ese embrión, se hace 7 días posteriores al lavado, donde lo que todos queremos encontrar, pues es este embrión, ¿cierto? Yo tengo que ver este embrión libre de líquidos, libre de edema. Ojalá, si es una receptora que ovuló naturalmente, ese embrión esté acompañado de un cuerpo lúteo, que se vea que todavía hay un cuerpo lúteo presente. Y de aquí en adelante ya son los cuidados que estábamos hablando ahora de una yegua en gestación con una preñez bastante importante. Esta imagen siempre la dejo para finalizar este tema, y es que no solo las receptoras pueden ser yeguas normales. Acá tenemos el caso de las mulas, que son unas excelentes receptoras. Recordemos que las mulas son híbridos, son infértiles por el tema cromosómico, pero tienen todo su sistema reproductivo completamente intacto. Ellas tienen sus ovarios, sus úteros funcionales, y dentro de un programa de embriones, si ustedes logran, pues obviamente que lo difícil del proceso con ellas es el tema de acostumbrarlas obviamente a la palpación, al manejo. Si ustedes logran eso con ellas, van a tener unas excelentes receptoras para sus programas de embriones. Entonces simplemente quería finalizar esta charla con esta imagen donde vemos una mula como receptora de esta cría de embriones. ¿Dudas? Aportes, experiencias. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Jorge Villarreal, mucho gusto, de Panamá. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Profe, ¿qué concepto o qué evaluación toman, digámoslo así, rigurosamente, o a qué aspecto le venga una mula para tomarla como receptora, ya que por ser un animal híbrido, que sean seguros que vaya a producir leche o no en ese tema de del producto que van a hacer? No, tienen una muy buena aptitud materna, son muy entregadas a sus crías, la lactancia, tiene una muy buena producción de leche, son excelentes lecheras pues en el tema de la lactancia. Y normalmente, como son animales tan resistentes, tienen muy poca predisposición a infecciones uterinas, son animales, perdón, con una capacidad bastante fuerte en su sistema reproductivo. Entonces, por eso son muy ideales para eso. El único hecho de que sean híbridos simplemente es que no tienen esos cromosomas, pero como te digo, todo su sistema reproductivo es como el de un animal normal, es completamente normal. Entonces, por eso permite que esos embriones se puedan transferir allí.
Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Jorge. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, te hablo de la sabana de Cundinamarca. Tengo una pregunta y es, pues, que, o sea, no se me cuadra el tema de que genéticamente eh, preñar una yegua, la yegua como mamá transmite sangre, obviamente su genética, pues, por completo, y que, pues, hacemos el trasplante del embrión a la receptora, y la receptora no va a ofrecer como, digamos, pues genéticamente, pues sí lo lleva el embrión hablando en genética, pero en cuanto de pronto a sangre y otro tipo de cosas que ofrezca la mamá directamente, sí llegan a ofrecerse o en definitiva no llegan, porque pues he visto unas crías que no salen como, como muy acordes a las características de las mamás haciendo trasplantes. No, mira, Gustavo, alrededor de eso, Como muy Gustavo es tu nombre, difícil, ¿no? ¿cierto? Sí, sí, señor. Gustavo, no, mira, alrededor de eso hay muchos mitos en el tema de la receptora, que uno tiene que tratar de buscar receptoras que sean de brío, receptoras que sean del mismo paso de la yegua, por ejemplo, en nuestro caballo criollo, hay muchos mitos de que la receptora tiene que ser paso fino si el embrión es paso fino. Eso está pues muy Mandaba a recoger. discutido, sí, exacto. El tema, por ejemplo, sanitario y de infecciones, sí. Si usted tiene una receptora con infecciones, con problemas de tipo que se puedan transmitir a la cría, todo eso sí, ¿cierto? Todo eso sí va a ser una forma en que se pueda transmitir porque pues están compartiendo lo que estás diciendo, todo lo que son fluidos de la sangre a través del cordón umbilical, ¿cierto? Todo eso se va a compartir. Pero el material genético es intacto de la madre y el padre, ¿cierto? Ahí no hay cromosomas que se le adicionen a ese paquete de cromosomas a la cría. Los cromosomas son los que traen como ese comportamiento, esa actitud, ese fenotipo de como tal de sus padres. Entonces, ella simplemente lo que nos va a aportar es eso. Si la gente trata, como te digo, Gustavo, de que, hombre, sean yeguas que no sean pues como tampoco las más desbriadas, ni porque sí, uno busca que al menos como que esa cría está acompañada de una madre que la haga mover, que la haga estar activa, ¿cierto? Entonces es básicamente lo que se busca. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas o Doctor, buenas aportes, noches. experiencias? Buenas noches. Saludos desde Ecuador, Santiago Cisneros. ¿Cómo está, Santiago? En el tema de la evaluación embrionaria, en este caso equinos, ¿no? Sí. Nos basamos con las mismas características que los embriones para clasificar, ¿no? Grado 1, grado 2, Sí. la misma. Pues también se clasifican, van de grado 1, grado 2, grado 3, ¿cierto? O los que son excelentes. En bovinos no estoy bien seguro qué sistema de clasificación tengan para los embriones. Sé que pues, son embriones inclusive morfológicamente algo similares, pero no sé si se incluyan las mismas características. No te sabría responder esa pregunta. De A pronto ver, para la próxima clase voy a preguntarle a un colega que maneja el tema de embriones bovinos y te tengo como la respuesta bien. No la tengo clara porque no trabajo como con la parte de embriones bovinos. porque en base, bueno, a las imágenes que dio usted, o sea, es un embrión tal cual sale de un bovino también, ¿no? Ok. Se estructuran de la misma forma, todas las partes son igual, tienen el mismo nombre. Tal vez, como usted dice, puede que haya la diferencia en el tema de grado. A ver, ¿cuál es el primero que tienen ustedes? Excelente. A ver, Sí, aquí me voy a volver para que lo veamos. claro. Grado 1 es excelente, grado 4 es el más pobre, ¿cierto? Es como la tabla de Claro. clasificación. Sí, entonces, nosotros en bovinos manejamos el grado 1, es un Sí. embrión, o sea, bueno, que tiene todas sus partes buenas, está bien hechito el embrión, se podría decir, bien, Sí. con todas sus partes. El grado 2, nosotros manejamos como un embrión entre bueno y ya tirando para malo. Sí. En bovinos, lo que hacemos grado 1, qué sé yo, si tenemos pocos embriones,
20 embriones y Ajá. tenemos 10 receptoras. Entonces, los mejores grado 2 transferimos para congelar los grado 1. Sí, Tal vez cambien el tema de la nomenclatura, ¿no? De excelente a bueno nomás, un sí, ejemplo. exacto, En el, exacto. en el caso de los equinos, un grado 2 que sería bueno, hasta un grado 3 serían transferibles. Sí, exacto. Como te dije ahora, bueno, una cosa que de pronto no les hablé ahorita, sí, esos son como los grados transferibles. Muchas veces, cuando evaluamos embriones, el holding tiene como esa capacidad a veces como de empezarle a devolver un poco la calidad al embrión. Uno a veces ve embrioncitos con una pobre estructura, los deja un rato en el holding, y esos embriones a veces tienden a mejorar de apariencia, a ganar un poco más de tamaño, de forma, volverse como a constituir bien. Entonces, esos embriones sí pueden como mejorar un poquito en la escala, en esta escala que estamos hablando, Santiago. Ya, chévere, Doc, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aportes? Profe, qué pena, otra vez. Si encontramos de pronto un embrión en su grado 3, es mejor como dejar el proceso hasta ahí y de pronto darle un tiempo y volver a empezar otro como para ver si la yegua mejora nos da algo mejor o no. No, Gustavo, lo ideal es darle el chance al embrión. Usted no sabe, pues, Que venga, sí, hoy en claro. día, no, y hoy en día la reproducción, Gustavo, se ha vuelto un poco más complicada. O sea, eso ya no es, bueno, no hablamos un poquito de eso. Normalmente en un programa de embriones uno espera que de 10 yeguas que yo más o menos insemine, 7 me den embrión y que de esos 7, de 4 a 5 me peguen, ¿cierto? Eso es como más o menos lo que se espera para que sea un programa rentable, tanto para los veterinarios, para los propietarios, y que pues esos son como lo esperado. Pero la realidad, Gustavo, es que no es así. Cada día tenemos más variables climáticas, variables en los caballos. Los caballos hoy en día tienen una actividad deportiva inmensa, entonces mezclar la actividad deportiva con la actividad reproductiva a veces trae que esos caballos vengan con un poquito más de problemas en el tema seminal. Hay líneas genéticas que tienen problemas reproductivos, los que querás, y yeguas también que se vuelven un poco difíciles. Entonces, uno con un embrión grado 3 perfectamente puede dejarlo un momentico en ese medio para ver si lo puede terminar de enriquecer, de mejorar, y me doy el chance, Gustavo, siempre de transferirlos porque puedes llevarte la sorpresa de que puedan pegar. Entonces, ahí obviamente sí yo trato de garantizarle una dosis, por ejemplo, de progesterona a ese embrión porque sé que no tenía las mismas condiciones que puede tener un embrión grado 1. Entonces sí me doy el chance y los transfiero. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, Gustavo. ¿Alguien más tiene preguntas o aportes? Listo, Antonio, creo que hemos llegado al final de la clase por hoy. Tienes la palabra.